Bueno, mi nombre es Jerica Oliveros, cadete de segundo año de Náutica de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe. Y le vengo a hablar un poco sobre algunos conceptos sobre la introducción de la estabilidad. Como primer concepto estaremos definiendo qué es la estabilidad. Es la propiedad que tiene un buque de recobrar su posición de equilibrio inicial cuando fuerzas exteriores como el viento y el mar lo sacan de ella. Tenemos varios tipos. El primero es estabilidad estática, que estudia las condiciones de equilibrio de un buque en aguas absolutamente tranquilas, aun cuando por estar flotando en un medio líquido la nave está en constante movimiento. El estudio de la estabilidad estática es válida ya que el comportamiento promedio de una nave en el mar es muy similar al comportamiento de estas aguas en tranquilas. También tenemos la estabilidad dinámica, que estudia las condiciones de equilibrio de un buque sometido al efecto de la fuerza de las olas y del viento. Este equilibrio dinámico resulta del despliegue de energía de la nave, o en otras palabras, de los trabajos, que debe efectuar ante la exigencia que le impone el efecto de las olas y el viento. También tenemos la estabilidad transversal, que es la propiedad a oponerse a un cambio de escora. Ya después de haber definido la estabilidad y sus tipos, vamos a comenzar con el primer criterio, que sería el metacentro. Llamaremos metacentro al punto de intersección del plano diametral del buque, que sería el plano de crujía, con la vertical que pasa por el centro de presión o de carena. El metacentro, que estaría denominado con la letra M, se puede equiparar a un eje central cuando el buque está inclinado a pequeños ángulos de escora. Su altura se mide desde el punto de referencia K, que es la quilla, y por consiguiente se denomina km. La distancia cm o radio metrocéntrico, así como kc, se encuentran en las curvas hidrostáticas, mientras que la distancia kg es la altura del centro de gravedad sobre la quilla, por lo que la altura metacéntrica gm será la diferencia entre km y kg. Centro de gravedad. El centro de gravedad de un cuerpo es el punto de aplicación de todos los pesos existentes a bordo, incluido el propio buque, a través del cual la fuerza de la gravedad se considera que actúa verticalmente hacia abajo, con una fuerza igual al peso del cuerpo. También es el punto sobre el cual el cuerpo se equilibraría. El centro de gravedad de un cuerpo homogéneo está en su centro geométrico. Así, el centro de gravedad de un bloque rectangular homogéneo es la mitad de su longitud, en la mitad de su ancho y en la mitad de su profundidad. G es el punto del buque en el cual se considera que actúa el peso total del mismo. Su posición se determina con un cálculo de momentos en relación a un punto cualquiera. Dicho peso está constituido por el desplazamiento del buque en rosca y por el conjunto del resto de pesos existentes a bordo, es decir, el peso total del buque. El centro de gravedad, denominado G, del buque ejerce un efecto notable sobre el brazo deslizante, que sería el GZ, y por consiguiente sobre la capacidad del buque de volver a la posición de adrizado. Cuanto más bajo se encuentre el centro de gravedad, mayor será el valor del brazo adrizante. El centro de carena es el centro de gravedad del volumen de agua desplazado por un flotador para una condición dada. También se conoce con el nombre de centro de empuje, ya que es con fines de estabilidad donde se considera aplicada dicha fuerza. Se representa con la letra C. Dado el movimiento del buque en las olas, las posiciones del centro de carena es variable y depende de la forma y volumen del casco sumergido en ese instante. La curva en el plano transversal que describe el centro de carena para los diferentes ángulos de rólido se denomina curva del centro de carena y sus radios de curvatura. En el gráfico se observa la curva descrita por el centro de carena, denominada C, de un buque para las diversas condiciones de flotación, L0 y F0. Sería L1, F1, L2, F3 y L3, F3. El brazo deslizante. Con este lo denominamos con el GZ. Es el parámetro más importante de la estabilidad, pues representa el valor de la separación del par de fuerzas que va a deslizar al buque en el instante que desaparezca el momento escorante. El brazo de fuerza deslizante se puede descomponer en dos momentos. Uno debido a las formas del buque, que sería estabilidad de forma, y otro donde interviene la disposición de los pesos a bordo. El valor del brazo deslizante viene dado por Gz, que es igual a Gm por seno del ángulo, de las posiciones relativas de C y G. Podemos decir que normalmente en un flotador parcialmente sumergido no es necesario que el centro de gravedad esté por debajo de C, lo que generaría probablemente un exceso de estabilidad, ya que aquí interviene lo que se llama estabilidad de formas.
siendo la estabilidad de peso el efecto de esta posición más baja de gravedad. El valor del brazo deslizante viene dado por Gz es igual a Gm por coseno del ángulo. Radio metacéntrico. Es la distancia entre el metacentro y el centro de la nave. Se define como radio metacéntrico y representa el radio de curvatura de la proyección de la trayectoria del centro del buque. El radio metacéntrico es proporcionado por la relación entre el momento de inercia de la figura flotante respecto al eje de inclinación y el volumen de la nave. Según esta definición, el radio metacéntrico tiene mínimos y máximos en los ejes principales de inercia de la figura de flotabilidad. El Rm es igual al radio metacéntrico y el PVC es posición vertical del centro de carena. Altura metacéntrica. Es la posición del metacentro inicial, la obtenemos de las tablas hidrostáticas, o bien al tener el radio metacéntrico transversal le sumaremos a la altura del centro de carena de esta manera. Km es igual a Kc más Cm. Km es igual a Kg más Gm. Una vez que tengamos la posición del centro de gravedad, no tendremos más que aplicar esta fórmula. Gm igual a Km menos Kg, de manera que la podremos definir como la distancia entre el centro de gravedad G y el metacentro M. Por último, les daré un ejemplo de estabilidad, incluyendo todos los criterios ya antes definidos. Como podemos observar, G y C se encuentran ubicados sobre la misma vertical y E es igual a delta, o sea, el empuje es igual al desplazamiento del buque. Ahora moveremos un peso P que se encontraba a bordo desde proa de la sección maestra hacia popa de la misma. Ella provocará un movimiento de G a G1 en dirección paralela al movimiento que tuvo el peso. Entonces sería GG1 es igual a P por D sobre delta, o delta por GG1 igual a P por D. Un momento de cambio de asiento se ha provocado por P por D. El buque ahora ya no tendrá AG y C sobre la misma vertical. Aquí, al haberse apoyado la cuña de carena LF-L1, emergió y la cuña FF y F1 se sumergió. El buque cambió sus calados de proa y popa, pero sigue pesando lo mismo que cuando estaba con asiento cero. Esto quiere decir que los volúmenes de ambas cuñas son iguales y que el punto sobre el cual el buque giró longitudinalmente fue FI, el centro geométrico del área del plano de notación. Si el buque hubiera sido un prisma rectangular homogéneo, dicho punto FI estaría exactamente en su semieslora y en el cruce de las diagonales del rectángulo formado por el plano de flotación. Pero en un buque real, el mismo seguramente estará desplazado ligeramente a proa a popa o de la sección maestra. El metacentro longitudinal está situado en la intersección entre la vertical, que parte de C, y la prolongación de la perpendicular, que partiendo de K pasa por la sección manga maestra. La distancia vertical entre G y ML es llamada altura metacéntrica longitudinal, mientras que la distancia CML es el radio metacéntrico longitudinal y puede ser calculado para cualquier tipo a través del modelo CML es igual a IL sobre B, en donde IL es el momento secundario del plano de flotación respecto al punto F, B es el volumen de la carena. Este modelo fórmula es similar a la que se utiliza para encontrar el radio metacéntrico Cm de la superficie libre de un líquido dentro de un tanque, el cual, si el área de la superficie del líquido es rectangular, está dada por IL es igual a ML al cubo entre 12, en donde L es el hora del plano de flotación, M es la manga de dicho plano. Igualando ambas fórmulas tenemos que CML es igual a ML al cubo sobre 12 por B. Esto es para un buque cuyo plano de flotación sea rectangular. Para la determinación del centro de carena también se puede utilizar una fórmula empírica llamada fórmula de Morrich, que nos da aproximadamente el valor de la ordenada del centro de bollantes o centro de carena. Kc es igual a Cm menos un tercio de Cm sobre 2 más ñ sobre A es igual a un tercio de 5 cm sobre 2 menos ñ sobre A, donde Kc es ordenada vertical del centro de carena, Cm escalado medio, ñ volumen de carena correspondiente, A área de flotación correspondiente. La posición vertical es fundamental para la estabilidad del buque en futuros cálculos. Su posición longitudinal nos determina el asiento del buque.
Momento de cambio de asiento por centímetro. El MCTC, que sería el momento de cambio de asiento por centímetro, o momento unitario, es el momento que se necesita generar para modificar el asiento 1 cm y puede ser calculado utilizando la fórmula MU es igual a delta por GML sobre 100 por EPP, en donde delta, desplazamiento del buque, GML, altura metacéntrica longitudinal, EPP, eslora entre perpendiculares. Consideremos un buque flotando en equilibrio con asiento cero. Ahora movemos un peso de popa hacia proa, una distancia D, lo que causará un movimiento de G a G1, generando un momento de cambio de asiento, que es igual a delta por GG1. Cuando B y G estén en la misma vertical, el buque volverá a estar en equilibrio. Supongamos que FI se encuentra a 1 metro a popa de la sección maestra. ML, como ya se dijo, está en la intersección de la perpendicular que parte del C y la recta que parte de K pasando por la sección maestra. Entonces, GG1 es igual a P por D sobre delta y GG1 es igual a GML por tangente del ángulo. Como tangente del ángulo es igual a P por D sobre delta por GML, pero tangente del ángulo es igual a 1 SM sobre EPP. O expresado en otra forma, tangente del ángulo es igual a 1 sobre 100 por EPP. Igualando las ecuaciones tenemos que 1 sobre 100 por EPP es igual a P por D sobre delta por GML. Esto implica que MU, un cm sobre delta por GML es igual a 1 sobre 10 EPP. Será igual a M1, 1 centímetro, es igual a delta por GML por 100 por EPP. Eso fue todo. Muchas gracias.